Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Hoy hablaremos acerca de el síndrome disfónico. Es un tema que parece muy complejo, pero que en realidad tiene una explicación básica que usted debe de conocer. Yo creo que nadie esté exento de tener cualquier patología o enfermedad que esté relacionada con nuestras cuerdas vocales o con el área de otorrinolaringología. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Carías, el doctor Alejandro Carías. Él es otorrinolaringólogo, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas, y nos viene a ampliar acerca de este tema. En vista que sabemos que estamos en una época donde se hablan de diferentes virus, bacterias, que se está popularizando actividades cruzadas de todo esto, y en realidad queremos dar a conocer que existen alternativas de tratamiento y que la disfonía no solamente es una sola causa que probablemente muchos conocen, sino que tiene múltiples orígenes y que necesita dar el tratamiento en base a lo que el paciente presenta. Y la investigación, que debe ser muy exhaustiva por medio del otorrinolaringólogo para poder lograr el diagnóstico y dar el tratamiento a seguir, como les había mencionado. Bienvenido, doctor Carías, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Avances en Salud. Siempre lo vemos constantemente muy ocupado, realizando investigaciones médicas, revisando tesis de los alumnos, en fin. Buenas noches, muy amable por la invitación. Cuéntenos acerca de este tema, síndrome disfónico. Parece raro. Sí, bueno, realmente es una de los tantos problemas que atendemos en otorrinolaringología y que tiene que ver con el problema de la voz. La persona, en argot popular, queda ronca, tiene dificultad para hablar, ¿verdad? La voz le queda ronca. No confundir con los ronquidos que ya hemos hablado en otros programas sobre las roncopatías. Y es muy frecuente, y como usted decía justamente ahora, y tal vez al final podemos dejar algunos minutos para hablar sobre algo más específico sobre el síndrome disfónico, que sería el cáncer de laringe, pero ahorita se está viendo con mucha frecuencia a partir de los problemas virales, ¿verdad? Enfermedades virales. Tenemos ahorita una epidemia bastante fuerte, principalmente de H1N1, por los cambios de temperatura y todo esto que han habido en estos días, ¿verdad? Y la facilidad que tiene de la propagación por vía respiratoria, o sea, alguien tose, estornuda en el ambiente y el virus se propaga, o con que le dé la mano, o con que la otra persona entre en contacto con su saliva, puede enfermarse. Y esa es una de las grandes causas y que principalmente motiva a los pacientes a ir a la consulta, pero también no es la única. Hay causas bacterianas, por ahí se vuelven un poco más crónicas, como por ejemplo, con mucha frecuencia se está viendo ahora la tuberculosis, asociado incluso a el virus del VIH-Sida, que ha tenido un difícil control a nivel mundial. Es una pandemia bastante fuerte. Y bueno, hay otras causas, como por ejemplo pseudotumores de laringe, entran los nódulos, los pólipos laringios. Hay una enfermedad que es el edema de Reinke, muy frecuente en mujeres que fuman, que lamentablemente van desarrollando un tipo de ronquera, de voz ronca. Y pues también tenemos causas benignas como los pólipos, el papiloma laringio, que tiene que ver con el virus del papiloma humano. Ahorita es conocido por la población, ¿verdad? Incluso en edades tempranas se está colocando a las mujeres principalmente, por suerte, a la vacuna contra el papilomavirus a nivel nacional. Y otras causas, como le decía, que es más específica, que sería el cáncer de laringe, que sinceramente se está viendo con alguna preocupación aquí en el país, porque está muy relacionado con el hábito de fumar. Y es peor cuando se hace una ingesta de bebidas alcohólicas y se fuma a la vez, entonces aumenta la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, que es diagnosticada a tiempo, tiene un muy buen pronóstico. Me gustaría, doctor, que nos hablara un poco acerca de su experiencia clínica con sus pacientes. ¿Cuál es el tipo de disfonía más común que usted recibe según edades? Ya que el otorrinolaringólogo también atiende o revisa a los niños que tienen cualquier padecimiento de oído, nariz y garganta. Es muy importante que ustedes en sus hogares comprendan cuál es la función del otorrinolaringólogo, y a continuación ustedes en este video podrán comprender un poco más de qué se trata y por qué nosotros tenemos que visitar inmediatamente al médico y no dejar pasar las enfermedades, porque sin duda
esto pasa factura en, en nuestra parte emocional, física y por supuesto la calidad de vida. Las recurrencias dependen mucho del tiempo que usted espere, de la automedicación que existe hoy en día, que es bastante frecuente, sobre todo en esta especialidad. Y a continuación ustedes van a conocer un poco más de qué se trata. Veamos. Otorrinolaringología. La otorrinolaringología es la especialidad médica que se encarga del estudio tanto médico como quirúrgico, de las enfermedades del oído, las vías respiratorias superiores y parte de las inferiores, incluyendo nariz, senos paranasales, faringe y laringe. La cirugía traumatológica, oncológica, plástica, estética y reparadora de la cara y el cuello también se incluyen en el ámbito de esta especialidad médica. Sin embargo, la patología quirúrgica de los dientes, encías, lengua, glándulas salivales, senos maxilares, mandíbula y maxilar, corresponde al cirujano maxilofacial, si bien en algunas ocasiones sus competencias específicas se superponen. Subespecialidades. Rinología. Estudia afecciones nasales y de cavidades paranasales y de las cirugías de la nariz con fines funcionales o estéticos. Laringología. Estudia afecciones y alteraciones de la laringe que afectan la calidad de la voz. Audiología. Estudia las alteraciones relacionadas con la audición, especialmente sordera e hipoacusias. Otoneurología. Se encarga del estudio de patologías asociadas a procesos vertiginosos, tales como el síndrome de Meniere, la autoesclerosis y otras patologías relacionadas con el equilibrio, así como alteraciones secundarias de la audición, además de problemas secundarios de infecciones crónicas del oído. Logopedia y foniatría, tratan las alteraciones en la articulación del habla. Otorrinolaringología pediátrica. Se centra en las enfermedades de la especialidad en la población infantil. Otorrinolaringología oncológica. Su campo de actuación son las enfermedades neoplásicas o cáncer, que afectan a laringe, nariz y oídos. Historia. El papiro de Ebers, redactado en el Antiguo Egipto en el 1500 a.C., contiene un capítulo titulado Remedios para el oído con audición de Pil. Gasparo Tagliacozzi, profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, realiza colgajos del brazo para reconstruir la nariz de pacientes accidentados. Por ello, es duramente atacado por la Iglesia de su tiempo, quien ve en esta práctica un atentado contra la voluntad divina. En el siglo XIX se desarrollaron numerosos avances técnicos relacionados con esta especialidad médica. En el año 1828 se inventó el tonsilotomo, una especie de pinza con una guillotina de metal para realizar más rápidamente la amigdalectomía. En 1854 Manuel Patricio Rodríguez García o Manuel García, maestro de canto español radicado en Inglaterra, que inventó una serie de espejos manuales, el laringoscopio, usando la luz natural para visualizar la laringe y las cuerdas vocales. Por esto y un tratado de fisiología de la voz fue galardonado con el doctorado honoris causa por diversas universidades europeas. En 1877 la enfermedad de Meniere es descrita por el médico francés Prosper Meniere, nacido en Angers en 1877. A finales del siglo XIX Bueno, como ustedes han podido ver, está completamente descrita la otorrinolaringología, una especialidad muy completa en nuestro país, existe, y el doctor Carías ha estudiado en La Habana, Cuba, con excelentes resultados, investigaciones, y aquí en nuestro país también ejerce tanto en la Facultad de Ciencias Médicas como en su clínica privada. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia en la otorrinolaringología en este tiempo de estar ejerciendo? Bueno, como usted dice, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, ahorita estamos bastante ligados en el posgrado de otorrino, principalmente en la parte de investigación. Desde hace unos 2 o 3 años, por ahí tenemos unas investigaciones muy interesantes con residentes que pasaron y ahora ya son especialistas, y en la parte privada pues compartimos siempre con mi profesora, la doctora Vilma Díaz. Trabajo en la parte asistencial y en la parte quirúrgica, que es una de las ramas de nuestra especialidad. Y con respecto a lo que estamos hablando, la disfonía y cómo se presenta en los pacientes, ¿cuál es el tipo de disfonía que con mayor frecuencia usted puede evaluar en niños y adultos? Bueno, cuando me pregunta por edades, casi siempre
coincide que los niños tienen la ronquera que les pasa a ellos, es producto viral en la mayor parte de los casos, digamos después de un catarro, procesos de las adenoides, que también en otros programas ya hemos ido hablando, el uso y abuso de la voz, ¿verdad? Son propensos los niños en el juego a estar gritando y hablando fuerte. Esa es una forma de disfonía que se les va presentando, y por lo general son autolimitadas, por lo general responden bastante bien, ya sea de manera espontánea o con lo más básico del tratamiento. Y así va avanzando el tiempo, se llega a edades un poco más adultas, donde los problemas profesionales, por ejemplo en los profesores o en los locutores o en los que tienen mucho tiempo, tienen que hablar mucho, o los presentadores, ¿verdad? Abusan de la voz también en algunos momentos, tienen algún grado de disfonía, o sea, dificultad para hablar, que la voz se le pone ronca. Además también podemos ir viendo, como les había dicho, la presencia del hábito del cigarro con la bebida, que lamentablemente produce cáncer en un gran porcentaje de la población y da un grado de disfonía. Además, tenemos los pseudotumores, como los pólipos laringeos y los nódulos, que tiene que ver mucho con el abuso de la voz. Entonces son causas bastante frecuentes de disfonía en esas etapas de la vida, en las etapas más avanzadas, hasta llegar en la etapa adulta, donde ya hay un proceso que es la prebilaringe, se le conoce en algunos libros, que es igual que la presbicia. La laringe se va cansando, va teniendo cambios por la edad, y entonces hay un cierto grado de disfonía, podemos decirlo hasta fisiológico por el tiempo, ¿verdad? Y en todas las edades se está viendo con mucha frecuencia la disfonía producida por el reflujo gastroesofágico. Estamos abusando mucho de los irritantes gástricos en el país, ya sea refrescos carbonatados y envasados, comidas con picante, comidas enlatadas, las bebidas alcohólicas, el café, que bueno, es prácticamente una bebida nacional, o así se está tomando, pero tiene su repercusión a nivel gástrico y de otorrinolaringología, ¿verdad? En pantalla estamos viendo un poco de anatomía relacionada con lo que es la faringe, la laringe y otras estructuras que es necesario conocer de forma generalizada, por supuesto. No buscamos que usted sea un experto, pero sí que comprenda qué es lo que pueda estar pasando con respecto a la alteración de estas estructuras. Doctor Carías. Bueno, ahí en la imagen que tenemos en pantalla, justamente la parte, perdón, está marcado donde dice faringe, que es la garganta, lo que normalmente la gente la conoce así. Y llega a la laringe, donde dice cuerdas vocales. Esas son los músculos tapizados de mucosa, o sea, recubiertos de mucosa, que nos permiten hablar. Cuando el aire pasa a través de ellos, hace que se cierran y el aire pasa y hace que vibren. Y así es como se produce la voz. Para hablar de la voz se tiene que hablar de tono, del timbre, principalmente, ¿verdad? Que es lo característico de la voz. Y es en la laringe donde se produce la misma, no es el exclusivo de la laringe. Por ahí intervienen también los músculos respiratorios del tórax, como por ejemplo el diafragma. Aprender a tener una postura adecuada para hablar, a tomar el suficiente aire y saberlo ir sacando de manera paulatina a medida que vamos hablando. Además, no esforzar la voz y conocer el tono y el timbre adecuado para poder hablar. Son cosas que nos ayudan, no solo, les digo, las cuerdas vocales, pero ahí está marcado donde está la laringe, y justamente es en las cuerdas vocales, ¿verdad? Que son las que se alteran y son las que sufren, ya sea un proceso inflamatorio agudo o crónico, o un proceso de fijación, ¿verdad? O sea, que no se mueven adecuadamente por X o Y motivo. Hay muchísimas causas y hacen que la voz pierda calidad, y si el paciente tenga un grado de disfonía o ronquera. ¿Existen casos, doctor, en que el paciente dice, bueno, después de una situación difícil que pasé o un periodo de estrés muy prolongado, de repente me quedé sin voz? Se evaluó al paciente y en efecto no hay ninguna otra causa. ¿Podría ser la causa psicógena o emocional? Sí, siempre recordemos que aquí hay causas funcionales, o sea, que tiene que ver con el órgano en sí, y hay causas psicógenas. También no solo las causas psicógenas pueden producir disfonía,
Pueden haber problemas en el cuello, como problemas tiroideos. Se está viendo con mucha frecuencia enfermedades de la glándula tiroides que tienen que ver con el nervio que le da movilidad a esas cuerdas vocales, que se le conoce como laringio recurrente, que pasa muy cerca de la glándula tiroides y, por ejemplo, un crecimiento excesivo, lo que se conoce como bocio, ¿verdad? O en un cáncer de glándula tiroides, que ya sea por compresión o por irritación del nervio, produce algún grado de disfonía, y no solamente en el cuello, sino también estructuras del tórax. Cuando hay una hipertrofia de la aurícula derecha, puede producir algún grado de disfonía también, o algún proceso pulmonar, muy frecuentemente visto, por ejemplo, en cáncer de pulmón, que da también cierto grado de disfonía, pero son cosas funcionales que nosotros tenemos que evaluar al paciente y demostrar que existen. Pero también está lo que usted dice, y es muy frecuente verlo, la causa psicógena. Son gente que por X o Y motivo una ganancia secundaria. ¿Y le parece, doctor, si después de esta breve pausa comercial lo seguimos hablando? Con gusto. Ya volvemos. Estamos hablando acerca de la disfonía. Más adelante contestaremos cada una de sus interrogantes que nos envían a través del 9230. El doctor nos estaba hablando acerca de la causa psicógena o emocional relacionada con la disfonía. Es importante también conocerlo. Muchos de los casos se dan de esta manera. No, tal vez no es la más usual, pero se podría dar. ¿No es así, doctor Carías? Sí, es bastante, se ve con alguna frecuencia, pero es lo que siempre hemos hablado en anteriores programas. Es importante evaluar al paciente. El examen físico es muy importante en este caso, poder ver las cuerdas vocales, ver si no están inflamadas, ver si no tienen algún grado de tumoración, ver la movilidad de las mismas cuerdas vocales para poder saber si el problema es de la laringe o el paciente está tratando de simular o disimular algún tipo de problema que tenga que ver con la disfonía. Bueno, en pantalla estamos viendo algo que se está viendo con mucha frecuencia, y justamente esa imagen la traje porque había mencionado que se está aumentando la incidencia del tabaquismo en el país, y no solo de hombres, lamentablemente, se está viendo también con mucha frecuencia en mujeres. Ya las mujeres, lamentablemente, repito la palabra, están fumando tanto o más que los hombres, y eso la está llevando a una serie de enfermedades que tienen que ver con el cáncer, por ejemplo, en general, cáncer de mama, cáncer de pulmón, pero también con el cáncer de laringe, que hasta hace años era no exclusivo, pero que se miraba con mayor frecuencia en los hombres. Y cuando ese hábito de fumar se asocia con la bebida alcohólica, el efecto cancerígeno del cigarro se potencializa todavía más y es más fuerte, se puede hacer que el cáncer aparezca en edades más tempranas, e incluso el avance de la enfermedad sea más rápido de lo esperado que si fuera solamente por cigarro o por alguna otra sustancia de tipo cancerígena, ¿verdad? Decir que no es la única causa de disfonía, como ya le hemos mencionado. Por ahí también mencionan el reflujo como causa de disfonía y de cáncer, pero con cáncer no tiene ninguna asociación. Esa imagen está puesta ahí justamente para ver la anatomía normal de las cuerdas vocales. Son esas dos bandas blancas, ¿verdad?, que se ven en medio de ese mar rosado y que tiene un espacio en medio que sería el espacio glótico, continuado por la tráquea, que es ahí por donde nosotros respiramos. En esa posición el paciente debe estar respirando normalmente y se dice que la laringe está abierta. Pero cuando nosotros vamos a hacer el proceso de la fonación, o sea, de hablar, las cuerdas vocales se juntan en la línea media y vibran por el choque de la salida del aire de nuestros pulmones. Y ese proceso lo hacen miles de veces en un segundo a medida que nosotros vamos hablando. Y esa es lo que nosotros valoramos, aparte de la anatomía de la laringe. Ahí tenemos una imagen de un cáncer bastante pequeño sobre la cuerda vocal, principalmente derecha, y está tomando algo de la cuerda vocal izquierda. Ya ese cáncer, por la posición que tienen las cuerdas vocales, es un cáncer en un lugar que es eglótico,
y ya produce un cierto grado de disfonía. Ya el paciente empieza a notar un cambio de la voz se le empieza a poner ronca. Y si sigue avanzando, como en imágenes posteriores que tenemos, que ya es un cáncer un poco más avanzado, como en este caso, ¿verdad? Bastante grande, incluso pudiéramos decir que es transglótico, o sea, atraviesa toda la glotis, desde arriba de la laringe hacia abajo, ya produce una fijación de cuerdas vocales y, bueno, produce un cierto grado mayor de disfonía. Además, se puede acompañar de disnea, que vendría siendo la falta de aire, algo parecido a lo que le pasa a los asmáticos, que como quien dice en el cuerpo popular, ¿verdad?, se ven agitados y el pecho les silba. Nada más que en este caso no es nada pulmonar, es laringio, y hay cierto grado de disfagia, o sea, dificultad para tragar. El paciente se queja de que no puede tragar primero sólidos y después líquidos, los alimentos, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando estamos hablando de que el cáncer ya está bastante avanzado y la terapéutica no viene siendo tan eficaz. En esta patología es, por suerte, igual que el cáncer de mama, si se diagnostica a tiempo, el pronóstico de la enfermedad mejora y la supervivencia del paciente o la sobrevivencia del paciente es más alta que si se llega a un estadio como este, o creo que en una imagen que sigue, creo que ya es todavía peor el cáncer porque está más tomada la laringe, ha crecido más el cáncer y es más difícil la respuesta a la terapéutica. ¿Ha tenido varios pacientes, doctor, con diagnóstico de cáncer de laringe? Sí, hemos tenido varios pacientes de varias edades, desde a partir de los 30 años se empieza a ver con mucha frecuencia, que comienzan con cuadros de disfonía que no mejoran con el tratamiento habitual, que por lo general es reposo de la voz, uso de esteroides por vía oral, y como lo vemos muy relacionado a veces también con el reflujo, se trata de tomar alguna medida para el reflujo gastroesofágico. Si no mejora con estas medidas, usualmente hay que darle seguimiento al paciente y seguir evaluando esas cuerdas vocales, pues puede haber, lo que les decía, este paciente que se ve en esa imagen tiene un grado de dificultad respiratoria bastante marcado y casi no se ve la laringe, y la fijación de las mismas ya tiene que tener un grado de disfonía o llegando a la afonía, o sea, sin voz. Cuando no responde ese tratamiento habitual que les mencionaba, pues hay que ir sospechando ya de que hay algo crónico, principalmente el cáncer, que hay que tratar de diagnosticarlo en los primeros estadios. O cuando hay una tumoración o una pseudotumoración de laringe, siempre hay que operar al paciente, se hace, más adelante vamos a ver una imagen, se hace una laringoscopía directa con toma de biopsia, y con ese resultado uno está más tranquilo, sabe qué tipo de lesión es la que tiene el paciente y se pueden tomar medidas a tiempo. Sí, después de ver estas imágenes yo creo que es muy importante hacer la medicina preventiva. Con el cigarro sabemos que de un día para otro varias personas no lo dejan, es un proceso, pero todo es querer y buscar a la persona idónea para que nos ayude a poder dejarlo. Tratamientos psicológicos, conductuales, mejor dicho, y que necesitan la persona ser consciente que necesita este cambio. Una de las causas es el consumo de tabaco, pero como decía el doctor, hoy en día es una contaminación o factores de riesgo muy importante también el alcohol. En el caso de los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, doctor, que son ya crónicos y que en varios momentos del día o de la vida ellos presentan disfonía y que ya se acostumbraron, es que ese reflujo, tomé tratamiento un tiempo pero ya no lo tomo. ¿Qué opina usted con respecto a estos casos que por cierto son muchos? Bueno, creo que en programas anteriores ya habíamos hablado un poco sobre el reflujo y las manifestaciones otorrinolaringológicas, pero siempre es bueno traerlo a colación porque está siendo bien difícil el manejo en la población, crear conciencia de la alimentación, que es muy necesaria, crear conciencia del control del sobrepeso, que cada día lo estamos viendo pacientes con sobrepeso. Me imagino que usted que está más dedicada a esa área, pues la casuística es mayor. El uso de irritantes gástricos, las comidas con picante, las comidas que son enlatadas, los churros, ¿no? ¿Verdad? No es
por hacerles mala propaganda ni nada, pero por lo general son irritantes gástricos las bebidas alcohólicas. El café, como lo dije en algún momento, pues tienen alguna causa, tienen bastante que ver con el reflujo gastroesofágico. Y estos pacientes reconocen con frecuencia esa ronquera que usted dice, y que por lo general es en los periodos de la tarde acompañado de una tos seca. Y ese es un cuadro clínico bastante característico para la disfonía por reflujo. En pantalla estamos viendo, doctor Carías, una imagen donde se observa una masa en el cuello. ¿Qué relación tiene con la disfonía? Bueno, estábamos viendo imágenes anteriores que tenían que ver con el examen físico de la laringe para cáncer de laringe. Y muy frecuentemente cuando son cáncer que no tiene precisamente que estar sobre las cuerdas vocales, sino en unas otras estructuras de la laringe, por lo general desarrollan masas o ganglios, que lo conoce la gente con el nombre que lo conoce, ¿verdad?, en el cuello, y es una de las cosas que nosotros con el diagnóstico físico, el examen físico que realizamos, ver las cuerdas vocales, palpar ese cuello, a ver si hay presencia de este tipo de masas. Este es un paciente que tiene una masa en un tamaño bastante grande. Además, la biopsia y otros estudios que le vamos realizando al paciente nos permitan llevarlo a un estadio para poder programarle un tratamiento en función del estadio que tenga con el cáncer. Pero, ojo, les decía que no solamente con el cáncer de laringe puede verse estas masas, y también estas masas pueden afectar o lesionar el nervio laríngeo recurrente, y por sí solas, no necesariamente asociadas a un tipo de cáncer, producir cierto grado de disfonía. Es muy importante que ustedes tomen nota. En sus hogares estamos recibiendo consultas a través del 9230 y más adelante daremos respuesta a cada una de ellas. Doctor, lo relacionado con las enfermedades inmunológicas, ¿podría afectar la laringe y provocar disfonía? Sí, por ahí se menciona un tipo de disfonía producida, por ejemplo, por el lupus. No, es muy rara. También con la artritis reumatoide hay unas articulaciones de los cartílagos de la laringe que son los que se mueven y hacen mover las cuerdas vocales, y en la artritis reumatoide, repito, puede verse algún grado de disfonía. Son muy raras, realmente yo en mi ejercicio profesional no he visto ninguna en ambas, ningún tipo de disfonía, y que bueno, responden adecuadamente al tratamiento de la enfermedad de base, controlando el lupus, controlando la artritis reumatoide, pues mejora el grado de disfonía. Principalmente esas serían, que le puedo mencionar. Las otras todavía vienen siendo todavía mucho más infrecuentes y mucho más raras. ¿Relacionadas con enfermedades neurológicas podría ser? Sí, es bastante frecuente. Justamente el año pasado que tuvimos este boom de Zika, que está volviendo a aparecer ahorita, y hay que tener cuidado, hay que decírselo a la población, que empiece a tomar medidas a tiempo, ¿verdad?, con el mosquito que transmite el dengue, el Zika y el chikungunya, que son las tres enfermedades. Con el Zika el año pasado se vio bastante problemas de las cuerdas vocales, que las fijaba, fuera en la línea media o de manera abierta, y producían cierto grado de disfonía, aparte de un montón de enfermedades, de manifestaciones neurológicas. Por ahí se vio con mucha frecuencia el síndrome de Guillain-Barré, que incluso salía publicado en los periódicos cuántos casos iban apareciendo nuevos al día, ¿verdad? Estuvimos trabajando muy de cerca con el neurólogo de la emergencia del Hospital Escuela en este tipo de eventualidades, y tuvimos la posibilidad de ir viendo todas estas enfermedades que iban apareciendo desde el punto de vista otorrinolaringológico relacionadas con el Zika y con las manifestaciones neurológicas que él tiene. Pero también se pueden ver en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como la esclerosis lateral amiotrófica, por mencionar algunas, ¿verdad?, que van dando cierto grado de disfonía también, y tiene mucho que ver el manejo que se le da a la enfermedad de base, tratando de controlar o evitar que esta avance. Tal vez en algunos casos no se logra curar, pues mejora el grado de disfonía y el paciente mejora un poco la calidad de su voz. Tal vez no lo logra adquirir o regresar a su voz original, pero al mejorar un poco, pues permite la comunicación. Con respecto al hipotiroidismo, únicamente sin manifestaciones o los nódulos,
podrían estar relacionados o no necesariamente, porque sabemos que estos son las estructuras externas, no directamente en la laringe, pero tal vez su irrigación, inervación y todo esto podría estar relacionado o no. Bueno, con el hipotiroidismo sucede algo bien interesante. Hay un acúmulo de una sustancia que es la sustancia mixoide y se produce el mixedema. Por eso es que el hipotiroideo es hasta un poquito gordito, de cara ancha. Y en las cuerdas vocales ocurre lo mismo, se encharcan, por así decirlo, se acumula el mixedema y produce cierto grado de difonía. No confundir con lo que le estaba hablando del edema de Reinke o pseudomixoma, que no tiene nada que ver con el hipotiroidismo y sí produce un grado de difonía muy parecido al del hipotiroidismo, pero es por el acúmulo de la sustancia mixoide que se produce en el hipotiroidismo. Y ahí lo importante es controlar el hipotiroidismo y se empieza a mejorar. Y de otra patología que hemos hablado sería el cáncer o del bocio, que por compresión o por irritación del nervio laríngeo recurrente produce inmovilidad de las cuerdas vocales o cierto grado de inmovilidad y puede dar cierto grado de difonía. Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos con más de Avances en Salud. No nos cambie. Y nuestro objetivo en Avances en Salud es la prevención, más barata y más efectiva siempre que la medicina curativa. Para eso nosotros debemos de tener una guía, visitar al especialista y evitar la automedicación. El tratamiento, el doctor dentro de un momento les va a hablar, definitivamente va de acuerdo a cada paciente, como ustedes han escuchado, son diversas las causas que podrían estar provocando y la historia clínica es fundamental, así como otros estudios, doctor. ¿Cuáles son los estudios que usted, como otorrinolaringólogo, realiza hoy en día para poder hacer la exploración de las cuerdas vocales y la faringe? Bueno, como usted dice, y aquí sí quiero resaltarle a la población en general, que no es como el catarro que va bueno, ahora es usual ir hasta la pulpería a buscar algo para que le mejore el catarro, ¿verdad? Ni como otro proceso que lleva antibióticos ni nada. Si está padeciendo de síndrome difónico, pues tiene que acudir a un facultativo, un otorrinolaringólogo, para poder examinarle sus cuerdas vocales por medio de la nasofibroscopía, que es un método que ha surgido últimamente, endoscópico, flexible, o sea, no es algo rígido, no es algo que cause mucho dolor, algo de molestia le puede dar al paciente. Y se le hace la laringoscopía indirecta, se le ven las cuerdas vocales para ver varios detalles, como le había mencionado, la movilidad, la presencia de tumores o no. Y aparte de eso, bueno, ya cuando uno tiene una idea, por lo que ha visto, ha palpado en el cuello, ha examinado en el tórax, pues procedemos a estudios imagenológicos. Es muy importante el que tenemos en pantalla, que es la tomografía computarizada, que nos permite a nosotros tener un diagnóstico de mayor certeza de las cuerdas vocales y todos los procesos que en ellas están suscitando, ¿verdad? Los aumentos de tamaño, de masas o de alguna otra patología que esté provocando una alteración de las cuerdas vocales. Además nos permite ir valorando las estructuras del cuello que hemos mencionado que es importante en relación con el nervio laríngeo recurrente. Y bueno, los rayos X de tórax, por lo menos, yo sí le digo a mis estudiantes y a los residentes que por lo menos hay que pedirle al paciente con difonía un rayos X de tórax para evaluar si hay algún proceso dentro del tórax, de la cavidad torácica, ¿verdad? Que pueda ser compresivo, que pueda ser metastásico, que esté irritando el nervio laríngeo recurrente y produzca la difonía. Incluso a veces, y se me había pasado por alto mencionarlo, los intentos suicidas, ¿verdad? Los ahorcamientos incompletos, por compresión o alguien que lo han ahorcado, por compresión del laringio recurrente puede producir un cierto grado de difonía y queda la marca en el cuello, que uno simplemente tiene que ir a buscarla y demostrar que hubo un tipo de esta lesión. A veces cuando ha pasado mucho tiempo el daño psicológico vuelve un poco más difícil llevar al paciente a ese momento y poder recabar la información, pero hay que buscarla, porque cuando ya se lesiona o se secciona el nervio es bien difícil darle un tratamiento oportuno a estos pacientes. Y bueno, dentro de los tratamientos de la difonía hemos hablado que hay una gran gama de tratamientos en función de la patología.
Por ejemplo, en el cáncer, aquí estamos viendo algunas imágenes, se utiliza mucho la radioterapia. Y esta es una radioterapia que hoy por hoy se está trabajando, que ya no es con cobalto, sino es bien dirigida a las estructuras que nosotros queremos y dejando libres otros órganos. En este caso sería el cuello, principalmente, que es donde tenemos la laringe, y donde pudieran estar las adenopatías cervicales, o sea, los ganglios en el cuello producto de ese cáncer. Y el otro tratamiento, que es el quirúrgico, que es bastante utilizado en dependencia de la causa, pero usualmente lo usamos mucho en las causas pseudotumorales, en las causas tumorales, como por ejemplo la papilomatosis laringea, que en Honduras se ve con bastante frecuencia, asociado al virus del papiloma humano, ¿verdad? Y en el cáncer. Hay varias técnicas para el cáncer, está la laringectomía total. Por ahí en algunas cajetillas de cigarros, ustedes años atrás pudieron haber visto un paciente que fue laringectomizado, o sea, se le quitó la laringe, que como medio de impacto, de choque, de crear conciencia en la población, se puso en las cajetillas de los cigarros y fue producto por un tabaquismo crónico del paciente. Y vemos aquí en las imágenes, ¿verdad? Una paciente en la imagen de arriba, un cuello antes de la irradiación por algún tipo de patología. En este caso la buscamos pensando que fuera laringe, ¿verdad? Un cuello, se ve la piel más elástica, se ve la piel, todavía las arrugas del cuello. Y en la imagen de abajo, en el mismo paciente después de irradiarse, después de haber concluido con la sesión de radiación, y se ve que está enrojecido. Esa es la radiodermitis que se produce. También hay una radiomucositis, o sea, se va inflamando la piel, se va inflamando las mucosas, y puede haber cierto grado de estenosis también, pero bueno, eso es dentro de la vía respiratoria, y se ve como la piel más acartonada, más seca. Son de las complicaciones que se pueden esperar dentro del tratamiento por radioterapia, pero bien programado, bien diagnosticado y bien indicada la radioterapia, es uno de los tratamientos que se utiliza en el cáncer de laringe y que da muy buenos resultados, principalmente porque preserva el órgano. O sea, el paciente sigue con su laringe, tal vez pierde un poco en la calidad de voz, pero mantiene su función de la laringe, mantiene su voz, que es algo muy importante, y la parte estética también, porque después de ser operado del cáncer de laringe, quedar con la comunicación de la tráquea hacia la piel, a algunos pacientes no les resulta muy agradable, ni para él ni para la familia con la que ellos conviven. ¿Los ejercicios de fonación posteriormente es necesario realizarlos en estos pacientes? Bueno, nosotros nos valemos mucho, y creo que en el video con el que empezamos hoy el programa hablaba de logopedia y foniatría. Nosotros estábamos muy de cerca con los logopedas y los foniatras, porque hay muchas patologías que se evitan con ejercicios de logopedia y foniatría en estos pacientes que uno reconoce como de riesgo para la disfonía, que son, por ejemplo, los profesores. Bueno, en Honduras no es mucho la cantidad de cantantes, los presentadores, la gente, los predicadores, hay algunos que esfuerzan su voz, uno los reconoce y los manda a tratamiento con logopedia y foniatría. Muchas veces después de haber hecho el tratamiento quirúrgico, no estoy hablando del cáncer, sino de los tumores y de los pseudotumores, uno tiene que mandar al paciente a logopedia y foniatría, o después de haber diagnosticado algún tipo de enfermedad que pone un poco rígida las cuerdas vocales, uno manda al paciente a logopedia y foniatría para que le ayude a recuperar en la mayor posible su tono y su timbre de voz. Les ayudan incluso a veces hasta hacer ejercicios de relajación para darse cuenta que no tienen que forzar sus cuerdas vocales. Recordemos que son músculos, y si el paciente se tensa, se pone estresado, ellas sufren un cierto grado también de estrés, se contraen y se ponen rígidas. Entonces el tratamiento a veces también va encaminado a que ellos se relajen, encuentren formas de mantener el cuello relajado y puedan utilizar esos músculos accesorios que en minutos antes había mencionado, que ayudan para la fonación, o sea, para el habla, y que hacen que la laringe no se vea tan esforzada para el trabajo. Así es, doctor, eso es muy importante, porque hoy en día muchas personas que hacen un esfuerzo diario con su voz no saben que deberían de realizar continuamente ejercicios de fonación para poder prevenir la afectación de las cuerdas vocales, porque no solamente es lo que se utiliza
a diario, sino que también los factores ambientales externos, la contaminación ambiental, más los otros factores de riesgo agregados que usted nos mencionó al inicio del programa, como el tabaquismo, el alcoholismo y otros, juega un papel muy importante en la función de nuestras cuerdas vocales. Y en pantalla estamos viendo otras imágenes, doctor, si nos puede hablar de qué se trata. Bueno, ese es un tratamiento específico para el cáncer de laringe. Esas son técnicas quirúrgicas, laringectomías parciales. No se quita completamente la laringe. De esas, con la profesora que les mencioné que yo trabajo, hemos hecho unas cuantas en el país. No hemos visto serie de casos igual o parecida. Nadie ha reportado nada muy similar. Y los pacientes andan muy bien. Disminuye la calidad de su voz, pero preservan su órgano y preservan cierto grado de voz, la propia, la suya. Y eso es muy bueno para el paciente que tiene estadios iniciales, un estadio 1, por ejemplo, en un cáncer de laringe que está ubicado precisamente sobre las cuerdas vocales. Hay unas técnicas que son horizontales, hay unas técnicas que son parciales. Simplemente muestro las imágenes para que vean que son técnicas que preservan el resto de la laringe y preservan cierto grado de función de la misma. Y la otra es el tratamiento quirúrgico grande, que es la laringectomía total, que como les decía, un ejemplo de ello salían pacientes que salían unas cajetillas de cigarro unos años atrás, donde se quita el órgano completo, porque el cáncer ya está en un estadio más avanzado, un estadio 2 o 3, ¿verdad? Y lo recomendado a veces es quitar el órgano, quitar la laringe y dejar la tráquea comunicada al exterior. Y esa es la laringectomía total. Es decir, que el pronóstico del paciente depende mucho también de los síntomas que presentan inicialmente. En el caso de la disfonía podría ser un claro aviso relacionado con el cáncer. Muchos artistas famosos han fallecido lastimosamente debido a cáncer de laringe y lo dejaron pasar, o tal vez creyeron que iban a mejorar con un tratamiento o la automedicación y no fue así. Doctor, ¿usted qué opina de esto? Bueno, sí, y por eso es que seguiré insistiendo siempre en que hay que acudir al facultativo y más que todo con la disfonía, porque muchos procesos difónicos comienzan con disfonía a repetición y cuando uno le da seguimiento a estos pacientes, cuando les pone el tratamiento adecuado y no mejoran, pues lo que viene después es el cáncer. Y como usted dice, actores, cantantes, personas muy conocidas en el mundo, han fallecido o están padeciendo o han sobrevivido a un tipo de cáncer de laringe, que diagnosticado a tiempo, repito, tiene una sobrevida bastante alta, tiene una calidad de vida posterior de los tratamientos bastante buena, y que el paciente permite que el paciente sobrepase esa barrera de los 5 años, que es la barrera que se le pone a todo paciente oncológico para decir que aparentemente puede estar curado. Pero claro, tiene que ser todo a tiempo y sobre todo que esas disfonías que andan por ahí se dejen de automedicar, acudan a la consulta del otorrinolaringólogo para poder hacer el examen físico y buscar los complementarios más adecuados, y ya sean de imágenes o la biopsia, que es muy importante realizarla para saber qué tipo de cáncer, qué tipo de lesión es. Con esa respuesta nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más en Avances en Salud. Quédese con nosotros. Le comentaba antes de comenzar el programa que con los investigadores principales de un trabajo de investigación que estamos terminando a nivel nacional, quisiéramos venir a presentarlo ya cuando lo tengamos. Después del 15 de junio, somos 3, incluyéndome a mí, y que es sobre la atención del paciente hipertenso, la calidad de la atención del paciente hipertenso a nivel nacional. Y la otra es esta jornada, ¿verdad?, de tiroides que vamos a tener con el endocrino que también usted a veces trae aquí, el doctor Pablo Carías, que va a ser el sábado 23 en el Centro Morazán. Ahí está en pantalla el teléfono, es 9843-6326, para que puedan separar su cupo. Vamos a hacer varias actividades, tenemos ultrasonido de cuello, electrocardiograma, por ahí creo que también tenemos el análisis de sangre y bueno, la evaluación de los
del especialista del endocrino y apoyándolo también desde el punto de vista de otorrino. Vamos a estar nosotros trabajando ese sábado. Así es que, bueno, son cosas que se nos vienen, se nos avecinan, tanto de investigación como de trabajo con los pacientes. Y en la jornada de tiroides es muy importante que ustedes también conozcan que el doctor Alejandro Carías, como otorrinolaringólogo, ya les comentó, junto a su hermano el doctor Juan Pablo Carías, hacen una evaluación. Y si se detecta una patología o enfermedad de tiroides, muchos pacientes se preguntan dónde yo me realizo una biopsia. Bueno, en conjunto se la realizan al paciente y se envía a patología para investigar cómo está. Esto de acuerdo a los criterios clínicos de cada uno de ellos como profesionales, así como también añadido a todos los demás estudios que ustedes ya escucharon. Electrocardiograma, algunos análisis clínicos, monitoreo de la presión arterial, obviamente de acuerdo a cada paciente, el endocrinólogo está capacitado perfectamente para evaluar a pacientes diabéticos y, en fin, se identifican muchas patologías o enfermedades que se necesita priorizar atención en ese momento. Aunque usted no presente nada, siempre un chequeo de la glándula tiroides sin exagerar es prioritario, es básico. Sabemos que siempre que viene el endocrinólogo le dice el doctor Carías, bueno, podemos hacerlo cada cierto tiempo, pero si usted necesita un seguimiento, realícese su ultrasonido. Si usted nunca se ha chequeado la glándula tiroides y tiene patologías asociadas también. Así que el doctor, después de la pausa comercial, le va a comentar a dónde los pueden contactar. Los números de teléfono están en sus pantallas, o los pueden seguir en las redes sociales, como después se lo diremos. Sí, después un poquito más enredado. Mejor que nos llamen al número de teléfono. Y ya regresamos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y también le agradecemos al doctor Alejandro Carías, médico otorrinolaringólogo, al que usted puede contactar a los números de teléfono que están en sus pantallas, y también están cordialmente invitados a la jornada de tiroides que se realizará este próximo 23 de junio en el centro de los doctores endocrinólogos, el doctor Pablo Carías y el doctor Alejandro Carías. Así que muchísimas bendiciones y lo esperamos en una próxima ocasión al doctor junto con sus estudiantes para presentar esa moderna y novedosa investigación científica a nivel nacional que se está realizando y que pronto se va a publicar en una revista muy importante de nuestro país. Así que buenas noches y bendiciones.